Hola, 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 bienvenidos a nuestra tercera sesión de este básico de trading. La verdad que los felicito por estar aquí, juiciositos, espero que estén tomando apuntes. Y nada, les recuerdo, mi nombre es Catherine, soy contadora pública de profesión. Comencé en estos mercados financieros inicialmente por generar otra fuente de ingresos, ¿cierto? Pero después me di cuenta que si yo era juiciosa y disciplinada en los mercados financieros, podría generar un capital adicional para invertir en otros negocios que me generaran dinero sin que yo tuviera que estar acá. Entonces, nada, vamos a avanzar, muchachos, vamos a hablar sobre análisis técnico, pero antes de analizar pues el tema técnico, ¿cierto? Tenemos que entender qué son las velas japonesas. Entonces, hay varias formas de analizar el mercado. Lo puedes analizar en gráfico de línea, en gráfico de barras. Normalmente, o lo más popular es analizarlo en velas japonesas. ¿Listo? Entonces, se puede analizar en cualquiera de los tres, pero velas japonesas es como lo más común y es lo que yo conozco y les puedo compartir, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos dicen las velas japonesas? Pues las velas verdes es cuando el mercado sube, y las velas rojas es cuando el mercado baja o cae, ¿cierto? Entonces, entender que las velas rojas y las velas verdes nos están indicando cuánto capital hay en ese momento en el mercado. No es que porque la vela roja es más grande que la verde, es porque hay más personas vendiendo que comprando, ¿cierto? Es posible que haya la misma cantidad de personas. Lo que pasa es que el capital que se está arriesgando en esas operaciones es diferente, ¿cierto? Entonces, básicamente las velas japonesas nos están indicando que constantemente hay una lucha en el mercado de compradores y de vendedores, a ver cuál de los dos tiene más valor adquisitivo, más dinero, más capital para inyectárselo al mercado. Eso es lo que nos están diciendo las velas japonesas, y nosotros como traders debemos aprender a como analizar qué es lo que está pasando en el mercado, y si lo vemos como lo relacionamos con cosas como de nuestro común es mucho más sencillo. ¿Listo? Entonces arranquemos, muchachos. Vamos a arrancar primero que todo conociendo una vela japonesa, ¿cierto? Al principio yo no sabía que una vela japonesa tenía pues como tanto, como sus partes, por decirlo así, ¿cierto? Entonces depende de la vela, ¿cierto? Entonces, ¿dónde abre una vela bajista, alcista? Pues abajo, ¿cierto? Esa es la apertura de una vela alcista o una vela que va a favor de una compra, ¿cierto? ¿Y en dónde cierra? En la parte superior. Ahora, Catherine, ¿qué es esto? ¿Qué son las mechitas? ¿Cierto? Estoy acá. Entonces, ¿qué es lo que me están indicando esas mechitas? Que el mercado en algún momento estuvo acá, ¿cierto? Era una vela roja, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, la vela abrió aquí y se me fue en negativo, ¿cierto? O se me fue como una vela roja, ¿cierto? Pero que luego se recuperó, volvió a su punto de entrada y se fue en compra, ¿cierto? Eso me indica esta mechita de acá, ¿cierto? Entonces, que en algún momento esta vela fue roja. Eso fue lo que me indicó. Ahora, esta mechita de aquí arriba me indica lo mismo, pero al revés. ¿Cómo así? Que la vela subió tanto, tanto, tanto que alcanzó a llegar acá, pero se devolvió. O sea, empezó a bajar de nuevo y cerró acá. Eso es lo que me indican estas flechitas. Obviamente, con la vela bajista es prácticamente igual, ¿cierto? Entonces, me abre la vela, abrió acá, bajó hasta aquí abajo, se me devolvió y se cerró acá. Pero antes de bajar esa vela, había subido hasta acá. ¿Qué quiere decir? Primero, abrió aquí, se me fue como una vela verde hasta acá, ¿cierto? Luego bajó, bajó, bajó hasta acá y se me devolvió y cerró acá. Eso es lo que indican esas mechitas. No, si una vela verde nos indica que este fue el precio máximo, pero se me devolvió y cerró acá, ¿cierto? Y este fue el precio mínimo. Llegó, entró acá, se me volvió una roja, llegó hasta acá y luego se me devolvió y en el punto de entrada se me dio una vela verde hasta acá arriba y me devolvió. Lo mismo con la roja, ¿listo? Pues repito, abrió la vela aquí arriba, ¿cierto? Se me fue como una velita verde hasta acá arriba, luego se me devolvió hasta punto de entrada, acá,
donde abrió la vela, ¿cierto? Luego se me fue en como vela rojita hasta aquí abajo, ¿cierto? Y luego se devolvió y se cerró acá. Y por eso me quedaron esas mechas. ¿Listo? Importantísimo. Esa parte es súper importante que entendamos de las velas. ¿Listo? Otra cosa que a nosotros nos dice mucho sobre una vela es el cuerpo de la vela, ¿cierto? O sea, toda esta parte de acá que está bien llenita. Entonces, dependiendo de este cuerpito, también nos va a decir como cuántos compradores o cuánto capital hay en ese momento, tanto en venta como en compra. ¿Listo? Van a encontrar velitas con el cuerpo muy chiquitico, ¿cierto? Van a encontrar velas incluso sin mechitas. Entonces es importante que analicen cómo es la forma de la vela para saber de pronto qué está pasando en el mercado en ese momento. ¿Listo? Ahora, el mercado normalmente tiene 3 movimientos. En este caso, pues podemos apreciar 2, lo que es alcista, cuando el mercado va hacia arriba, o cuando es bajista, cuando el mercado va hacia abajo. Entonces, ¿qué es importante entender acá? Que el mercado no siempre va a subir en línea recta, ¿cierto? Entonces, va a estar en un punto bajo, sube, baja, sube, baja, sube, baja, pero mantiene una dirección alcista, ¿cierto? Lo mismo con un mercado bajista, entonces no va a bajar en línea recta, va a mantener un movimiento, todo lo que sube tiene que caer, siempre he dicho yo, entonces baja, sube, baja, sube, baja, sube, pero siempre en dirección bajista, ¿cierto? Pero no siempre va a bajar en línea recta, listo, importantísimo. Hay otro movimiento que es la mezcla de estos dos cuando se unen, ¿cierto? Que no es ni bajista ni alcista, sino simplemente consolidado, derechito, ¿cierto? Entonces un movimiento más o menos así, vengan, les digo por acá, un movimiento así, ¿listo? Que se mantiene dentro de un mismo rango. Eso sería un movimiento consolidado, ¿listo? Que normalmente lo usamos, ahorita más adelante vamos a ver para qué. Entonces, lo siguiente que vamos a ver puede que sea lo más importante, que para mí me ha servido no solamente para irme desarrollando como trader, para practicar, para enseñar también, sino para ganar dinero en los mercados financieros, y es la estructura del mercado. ¿Cuál es la dirección bajista? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo es la estructura de una dirección bajista? Y cómo la estructura de una dirección alcista en el mercado. Entonces, fíjense que el mercado tiene varias partes, ¿cierto? Entonces estas son las partes como del mercado. Es muy sencillo verlo. El mercado es fractal, ¿cierto? ¿Qué es la fractalidad? Es algo que se repite. Todo lo que sube tiene que bajar. Entonces el mercado siempre se repite, se mueve en onda, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las partes de ese fractal? Entonces está la parte, en caso de una dirección bajista, está la parte mucho más alta, ¿cierto? Entonces es el alto y luego viene, disculpe, perdón. Listo, entonces está el alto y va a buscar una dirección más baja que esta, ¿cierto? Entonces por eso se llama bajo, porque es más baja que esta, se va para acá. Ahora, la siguiente posición de un fractal bajista es el alto más bajo. ¿Cómo así que alto más bajo, Katy? Sí, es más alto que este de acá, pero es más bajo que este de acá. Vean, así se cumple el fractal bajista, porque hay un alto más bajo después de un bajo, ¿listo? Y luego ustedes se van a dar cuenta que se vuelve a repetir. Entonces, este es como si fuera este mismo alto para este de acá. Entonces, este es el alto para el bajo más bajo. ¿Por qué se llama bajo más bajo? Porque es más bajo que este, más bajo que este, más bajo que este y más bajo que acá. ¿Listo? Entonces, supongamos que esta parte del mercado todavía no está. Ese es el bajo más bajo, porque es más bajo que este, y más bajo que este, y más bajo que este. ¿Listo? Luego viene de nuevo un alto más bajo. ¿Por qué alto más bajo? Porque es más alto que el de acá, pero más bajo que el de acá. ¿Listo? Entonces toman como referencia el anterior fractal, o movimiento, o impulso, o retroceso, también se le llama. ¿Listo? Y nuevamente vamos a encontrar un bajo más bajo. ¿Listo? Entonces es sencillo, chicos. Identifiquemos esto en el mercado. Alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo. Cuando lo aprendamos a identificar, vamos a identificar lo que es la estructura del mercado. Pero más bajo,
porque es más bajo. De nuevo, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, ¿cierto? Bueno, el bajo llega hasta acá. Y luego viene a ver otro alto. Entonces acá está pasando algo interesante. Fíjense que este bajo es de este alto de acá, ¿cierto? Entonces hasta acá se seguía cumpliendo lo que era la estructura del mercado, pero entonces aquí ya empecé a ver como una leve consolidación. ¿Por qué? Porque si este es el alto y este es el bajo, este alto de acá tenía que ser más alto que el de acá, ¿cierto? Entonces aquí yo que encontré una ruptura del mercado, o una ruptura, un quiebre de estructura. Más sencillo. Lo vamos a dibujar acá. Entonces queda alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto. Este bajo quedó igual a este bajo de acá. Entonces ya no cumple la condición de que sea más bajo que este. Ahora, si subimos por acá, este de acá está más bajo que el siguiente alto, ¿cierto? Y este de acá debería ser más alto que este de acá. ¿Por qué? Porque entonces ya no se está cumpliendo. Fíjense, alto, bajo, alto, acá ya se rompió la estructura y acá de una ya me reaccionó. Me dijo, hey, estoy más alto que mi alto anterior, entonces ya no estoy cumpliendo. Aquí yo ya quiero cambiar de dirección. Eso me está diciendo que el mercado quiere hacer un cambio de tendencia. O sea, que si venía bajista, ya quiere cambiar alcista. Entonces, acá es donde están las oportunidades de entrar al mercado, chicos. En estos rompimientos de acá. ¿Listo? Es importantísimo. Acá rompió el mercado y acá me confirmó. ¿Qué quiere decir? Que acá es donde está el dinero. Acá en estos punticos es donde está el dinero. ¿Listo, chicos? Importante, importantísimo. Listo, pues de pronto un poquito más de sesiones conmigo, ya deben tener todas sus cuentas, su oficina, ¿cierto? Ya tienen su plataforma de TradingView para poder operar. Ellos ya pueden empezar a identificar estas estructuras en el mercado y estos rompimientos del mercado. Listo, es importantísimo que lo hagamos y empecemos a desarrollar el ojo, empecemos a entender cómo funciona, ¿cierto? Cómo funciona realmente la estructura del mercado. Fíjense que acá hay una estructura alcista, entonces lo mismo. Vamos a encontrar la parte más baja donde comienza a subir el mercado. Bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto. Entonces identifiquen. Este de acá es más bajo que este, pero más alto que este, miren. No quedan así igualiticos, sino más arriba. Lo mismo este, lo mismo este, lo mismo este. Pues no quedan en línea recta, sino alcista, ¿cierto? Ahora vamos a mirar aquí arriba, donde encontramos nosotros un rompimiento de la estructura alcista, ¿cierto? Entonces, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, y acá miren el siguiente bajo. Sería este, o sería este de acá, ¿cierto? Y este bajo de acá no puede ser más bajo que este de acá. Entonces, lo que quiere decir que aquí ya hay un rompimiento del mercado. ¿Por qué? Porque este bajo de acá está más bajo que el de acá. Entonces aquí ya me dice, hey, Katherine, estaba alcista, ahora quiero bajar, quiero cambiar a bajista. ¿Listo? Esos rompimientos del mercado me están diciendo eso. Y les repito, acá es donde está el dinero, chicos. Acá está el dinero en esos rompimientos, ¿listo? Entonces, importante. Vamos a ilustrarlo un poquito más claro, por aquí con otro color. Vean, fíjense. Bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, acá, ¿cierto? Acá. Entonces,
Este de acá tendría que estar más o menos por acá. Pero ¿qué pasó? Siguió bajando. Entonces me rompió este anterior. Voy a cambiar de color por acá. ¿Listo? Me rompió este de acá. ¿Sí ves? Rompió aquí. Esto se llama un rompimiento de la estructura. Y eso es lo que vamos a identificar en el mercado a partir de hoy. ¿Listo, chicos? Entonces es importantísimo que todos los días ustedes tengan un horario, ¿cierto? Se puedan apalancar de su plataforma de TradingView o de MetaTrader 5 si lo tienen instalado en el computador. ¿Cierto? Por acá te confirmó, entraste en una opción por aquí y el mercado viene y sube, así empieza a subir, luego baja otra vez y luego va a querer subir de nuevo hasta por acá. Entonces, ¿tú qué estás haciendo? Estás esperando una oportunidad de venta por acá, en caso de que sea una venta, ¿cierto? Entonces, entrar en la operación, acá, pues entras en operación y adivinen que, ¡pum!, dinero, ¿cierto? Entonces, así básicamente es que se opera en los mercados financieros. Lo que les digo, no es que el 90% sea psicología, o si no los psicólogos serían millonarios en los mercados financieros, pero lo técnico es básicamente más práctica, ir entendiendo, estudiarlo, ¿cierto? Lo que yo te recomiendo es que trabajes mucho más la parte del ser, de tu psicología, de que estés